Muy bien, chicos, entonces vamos a explicar un poco más, aparte del video, que ya tienen una introducción al tema. Vamos a ver entonces qué es la pubertad. Muy bien, la pubertad viene a ser una etapa de cambios en la cual pues van a tener que enfrentar, en este caso ustedes, que están pasando por este proceso de la pubertad, llamado también pubertad a la etapa de los cambios biológicos radicales. En este caso, por ejemplo, durante la edad escolar y la adolescencia. Esto está pues entre los 10 y 14 años más o menos, donde se inicia ya la pubertad. Ya seguramente ustedes están pasando por esta edad en la cual pues ya están en la pubertad. Entonces, esto tiene que ver más con la maduración ya de algunas glándulas encargadas del funcionamiento, ya tanto sexual y genital en algunos casos, ya listos para la procreación. Muy bien, entonces la pubertad se lleva a cabo ya bajo procesos de ciertos cambios, tanto físicos en el cuerpo de la niña o el niño, ¿ya? Y posteriormente se va a convertir ya en adolescente, capaz de realizar la reproducción sexual. Entonces, ¿qué cambios ocurre durante este desarrollo físico? Bien, vamos a ver aquí un poco el desarrollo físico en el caso de las mujercitas. Ciertamente ya su cuerpo presenta ciertos cambios en cuanto a la transpiración. Por ejemplo, con olor aparecen la cintura, las caderas ensanchadas en caso de las mujeres, el vello púbico, las axilas, el crecimiento, ¿no? Crecimiento de las mamas, crecimiento ya y la maduración de las funciones en cuanto al ovario, el útero de las mujeres. En cuanto a los varoncitos, también existe ya la transpiración en el cuerpo, ¿no? Al sudar, el ensanchamiento del tórax, la parte de la espalda, el vello del pubis, las axilas, cambio de voz también ya ocurre en el caso del proceso de la pubertad, crecimiento del pene también, de los testículos, crecimiento y maduración de las funciones, ¿ok? Entonces, en el desarrollo físico ocurre un estirón, como dicen, ¿no? En la etapa de la pubertad se van estirando, engrosamiento de los tejidos, aumento del apetito, inclusive muchos eh, niños que están pasando en la etapa de la pubertad van a tener más apetito, les da más hambre. En algunos casos ocurre también que hay un impulso, ¿no? Sexual genital en el caso de la pubertad. Dentro del desarrollo cognitivo y afectivo, ya en este caso la pubertad tiene los niños o que van pasando durante ese proceso, la memoria y el pensamiento van a enriquecerse ampliamente, van a tener relación de ideas, van a ayudar a sacar conclusiones, ¿no? Van a vivir su emoción intensa, variable. En algunos casos van a sentir vergüenza, en algunos casos algunos se vuelven un poco más rebeldes. Bueno, eso es en el aspecto cognitivo y afectivo. En el desarrollo social, pues van a tener un poco, a perder la comunicación, un poco va a ser difícil, van a centrar su mundo en el yo mismo del proceso de la pubertad. Y como habíamos hablado, los cambios que se presentan vienen a ser los cambios físicos, ¿no? El crecimiento del vello púbico, en el caso de las mujeres, la fertilidad, la menstruación, el cambio de la forma pélvica, el aumento de la estatura y la actividad sexual. En el caso de los niños, ya cuando están en la etapa de la pubertad, se crea un desarrollo de la musculatura, ¿no? Algunos ya van eh, creciendo, teniendo ya crecimiento vello, el vello corporal, la emisión de semen, ¿no? En la noche, engrosamiento de la voz, crecimiento repentino de la estatura y el peso, más o menos hasta los 21, 23 y hasta los 25 años, ¿no? Puede crecer, en este caso, el adolescente o la persona que está en proceso de crecimiento. ¿Qué consecuencias tiene el caso de la pubertad? La autoimagen, el cambio brusco de ánimo, ¿no? La inseguridad, en algunos casos sienten vergüenza y en algunos casos ya empiezan a sentir el despertar sexual. Dentro de las necesidades del puber, empiezan a comer variadamente,
tienen que tener una dieta equilibrada y aquí ciertos cambios que se producen. Muy bien, hemos hablado de la pubertad, aquí entramos a la adolescencia. Bueno, la adolescencia en sí es esencialmente una etapa de cambios también. Ya después de la pubertad viene este proceso de transformación del niño a un adulto, pero obviamente no es un adulto, ¿no? Entonces, se llama adolescencia porque mayormente los jóvenes pasan por este proceso. Ya es una etapa de descubrimiento de la identidad tanto sexual como la autonomía individual. Entonces, el término de adolescencia viene del latín adolescere, que significa adolecer o sufrir. ¿Por qué? Porque esto es una etapa muy difícil para los que van a pasar por la adolescencia, porque pues van a sentir muchos cambios en los cuales eh, un cambio de transformación profundo, tanto en muchos aspectos personales, ¿no? Tanto emocionales y también biológicos y psíquicos. Bien, vamos a hablar algunos de estas etapas. Las etapas de adolescencia, en el caso de la pubertad, empieza de 10 a 13 años, la adolescencia media de 14 a 16 y la adolescencia tardía ya desde los 17 a 19 años de edad. Bueno, algunos aspectos generales en el cambio. Bien, en la adolescencia temprana, dentro del cambio psicológico, pierden el interés por los padres y ya se inicia una amistad con en algunos casos con los amigos, amigas. En la parte intelectual aumenta su habilidad cognitiva, fantasías, metas y en el aspecto personal se preocupa mucho por los cambios corporales en su forma de vestir, en su forma de ser, ¿no? Ya en la adolescencia media, ya aquí el adolescente psicológicamente pierde la máxima relación con sus padres. En el aspecto intelectual asume conductas generadas en algunos casos de riesgo, ¿no? Y también en el aspecto personal experimentan actividades ya sexuales, ¿no? En esta edad que compete desde los 14 a 16 años, algunos adolescentes ya están ingresando, ¿no? A la actividad sexual. Es por eso que hay madres a temprana edad que llegan a embarazarse, ¿no? Bien, la adolescencia tardía, ya aquí empieza ya una etapa de madurez en el aspecto psicológico, ya en la parte intelectual ya empiezan a tener ciertos valores con metas propias reales. En el aspecto biológico, pues cierto, muestra cambios físicos, ¿ya? En el aspecto personal tiene mayor importancia a las relaciones íntimas. Muy bien, las características que presenta el adolescente se caracteriza por el crecimiento físico, psicológico, presenta fases ya desde una edad que se considera eh, tanto cultural, social o físico. Bien, vamos a hablar de los cambios que se presentan. Aquí vamos a hablar en el adolescente qué cambios físicos posteriormente van a tener en la adolescencia. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el crecimiento rápido en el aspecto que aumenta la estatura, ¿ya? Agrandamiento de las mamas, si se dan cuenta, va creciendo de acuerdo a la edad, ¿no? A los 13 años ya están desarrollados, a los 12 también, dependiendo de la edad. Crecimiento del vello en pubis, en las axilas y las piernas, ensanchamiento de caderas, aparece el acné, la menarquía al comienzo del periodo menstrual, ¿no? En el caso de las mujeres, desde la pubertad ya a la adolescencia. En el caso de los hombres, ya aumento de los hombros, también el crecimiento de los testículos y el pene, cambios en la voz, crecimiento del vello del pubis, las axilas y eyaculaciones durante la noche. Quizás en este caso los adolescentes varoncitos van a tener que pasar por este proceso. Las poluciones nocturnas, aquí van a eyacular durante la noche, ¿no? Durante el sueño va a tener que eyacular, ¿no? Eso se llama poluciones nocturnas. Aquí podemos ver los distintos cambios que ocurren, ¿no? En el adolescente. Bueno, vamos a hablar en los cambios psicológicos. Aquí ocurre una crisis de identidad, búsqueda para definir su identidad personal. El adolescente en sí va a continuar con muchos cambios en los cuales se van a volver irritables, algunos tensos, algunos ansiosos, ¿no? Y algunos van a buscar la aprobación de sus padres, ¿no? Mayormente ya los adolescentes
tienden a tener pues a los amigos, amigas como personas importantes. Muy bien, ellos también buscan su identidad, también quieren desear ya tener la amistad con personas de otro sexo, buscan la forma de vestirse, ya experimentan en algunos casos vergüenza, cambio de voz y crecimiento, ¿no? De la parte. En el aspecto mental, el adolescente mayormente va a pasar por capacidades, ya de repente de tensiones, formas abstractas en el caso de la conciencia social, va a tener, por ejemplo, en los cambios emocionales, intentar formar su propia identidad, deseo de tomar sus propias decisiones. Inclusive va a pasar de que van a tener conflicto con sus padres y hermanos, van a rechazar algunas veces muestras de cariño, un poco que ya no quieren, ¿no? Si se han dado cuenta, cuando papá y mamá le quieren dar un abrazo, un beso, ya no quieren, rechazan un poco. Y más se van a enfocar en la búsqueda de sus compañeros, ¿no? Van a tener compañeros, compañeras, van a elegir amigos, ¿ya? Entonces, esto es parte de los cambios emocionales que van a tener en el caso de la adolescencia. En el aspecto biológico, van a tener el aumento de la talla, van a tener más peso, aparición, ¿no? de las caderas. En el caso de los hombres también, el peso, el aumento del pubis, el tórax. En algunos casos ya la barba, el crecimiento de la barba, el bigote, ensanchamiento de la espalda, etcétera, ¿no? Y cambios sociales, en el caso de los cambios sociales en el adolescente, van a criticar las normas, van a perder un poco de los valores, ya van a de repente pues cuestionar la autoridad de los padres, ¿no? Cuando a veces le ordenan algo, no lo hacen, van a cuestionar, dependiendo, ¿no? Del adolescente. En algunos casos también van a renunciar a los padres, van a buscar ya autonomía en los amigos, van a formar sus grupos. En algunos casos va a haber ciertos cambios dentro de las vivencias. En algunos casos también van a incurrir los adolescentes en factores de riesgo, ¿no? Tanto así que va más allá de la estrecha relación con sus padres y van a tener que experimentar otros factores de riesgo, tanto así que podemos mencionar algunos, por ejemplo, dentro del aspecto problemático van a, de repente, ¿no? Se presentan problemas y los adolescentes mayormente incurren en las fugas o quieren escaparse de su casa, no quieren estar ahí por ciertos problemas. Dentro de los trastornos de la conducta hemos visto la anorexia, la bulimia, la obesidad, son factores que a veces a muchos adolescentes, inclusive durante la pubertad, afecta, ¿no? Inclusive han visto esto de los cutting, ¿no? Se empiezan a cortar las manos, los pies por escapar del dolor. Riesgos intelectuales también aquí dejan de estudiar, presentan un bajo rendimiento, ¿no? Una pues crisis de autoridad. Factores biológicos incurren en el tabaquismo, algunos adolescentes ingresan a las drogas, el alcoholismo, dependiendo, ¿no? Riesgos sexuales también, aquí los adolescentes ya empiezan a tener embarazos eh, precoces, enfermedades de transmisión sexual. Factores sociales, hay algunos adolescentes que se aíslan, se deprimen con bastante facilidad y presentan en algunos casos agresividad. Muy bien, entonces son factores de riesgo que comúnmente pasa en los adolescentes, ¿ya? Sabemos que en el Perú pues hay muchos problemas en cuanto a la delincuencia, la autoestima de baja personal, ¿no? Aquí entonces asumen ciertas identidades problemáticas, ¿no? Aquí hay muchos jóvenes que se visten o adoptan eh, identidades que no competen con su edad. Muy bien. Entonces hemos hablado netamente sobre la pubertad y la adolescencia, qué es lo que va a acontecer posteriormente en su etapa tanto psicológico, emocional, biológico, ¿no? En la etapa de crecimiento. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta de repente? Muy bien.